Colega, buenas tardes. Les damos la bienvenida al Jueves Minero de nuestro Instituto de Ingenieros de Minas. Un Jueves Minero que antiguamente tenía mucha presencia de mucha gente, pero ahora la gente se mal acostumbró a quedarse en la casa o en la pega, abrir los computadores y escuchar. Pero lo importante en este caso es el tema. Incluso tiene la ventaja de, al estar en Internet, que los colegas pueden volver a bajarlo más tarde y revisar mejor la cosa. Oye, ¿cómo no entendí lo que me dijo aquí? Y lo ve de nuevo y por último llama a Oscar y le pregunta más. ¿Ah? En todo caso, Oscar Alruiz es de la escuela, como dicen los de la Universidad de Chile, es minero metalurgista, digamos. Estuvo un tiempo, entre otras cosas, en La Ceniza, después estuvo en Coyahuasi, Strate, un montón de otras cosas. Hizo mucha consultoría porque justamente tiene una empresa. Oscar nos va a contar ahora, porque él se ha metido mucho en el tema geometalúrgico, por eso también es profesional competente. Y esta cosa de que antiguamente los mineros andaban absolutamente desligados de los metalurgistas, pero por los años 70 se empezaron a dar cuenta que era importante juntarse y ver qué es lo que hacían los mineros y qué es lo que hacían los metalurgistas por un lado y por otro. Yo, en mis tiempos de Chuicli, los años 70, se empezó con las famosas unidades geometalúrgicas recién, que eran pequeños bloquecitos que gente se compraba una planta piloto, ¿sabes? Y la planta piloto hacía análisis, sacaba concentrado de cada uno de esos bloquecitos y se creó las unidades geometalúrgicas. Y los metalurgistas veíamos dónde iban a explorar la mina, qué es lo que podía llegar, y después poco a poco empezaron a ponerse de acuerdo entre mineros y metalurgistas, lo cual es un tremendo, tremendo avance. Y Sergio nos va a contar cómo ha avanzado esto y en qué está, y qué es lo que él hace, porque realmente es un tema muy importante, muy interesante, y tienen que conversar los mineros de la concentradora con los mineros de la mina y con los fundidores, porque obviamente en las minas grandes más encima de repente se les para una mina, una pala, y la pala es el 20 o 30% de la mina y les cambia absolutamente la composición mineralógica. Entonces tienen que ir adecuándose. Distinto es cuando son hundimientos, porque eso le dura 3 meses, 6 meses, un año el bloque, pero igual tienen que programarse y ver cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Así que lo dejo con usted a Óscar Ruiz. Óscar, por favor, adelante, profesor. Voy a parar, voy a estar acá en el podio. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Sé que está difícil asistir en esta época. Hoy día en Santiago está lloviendo, es más complicado todavía, pero les agradezco mucho el tiempo dedicado a esta presentación. Lo que vamos a mostrar hoy día tiene un título súper largo. Aquí le pedimos al grupo creativo de Sábado Gigante que nos ayudara con el título y esto fue lo que resultó. Pero creo que tenemos que partir explicando que en este tema de la geometalurgia es un tema muy amplio, súper amplio. Y lo que nosotros queremos mostrar hoy día es una parte muy pequeña. Por eso quisimos acotarlo mucho. Quisimos acotarlo a una operación existente, pero además quisimos acotarlo a algo que es dominante, por lo menos en Chile, que es el tema de las concentradoras de cobre. Sabemos que hay plantas de lixiviación, sabemos que hay operaciones de otras cosas, digamos, pero lo que es dominante en el país es el cobre y son las concentradoras. Entonces, pensamos que acotarlo a esto podría tener valor. Como digo, este es un tema tan amplio que da no para una presentación, esto probablemente da para 6 meses de todos los jueves gente presentando temas. No podemos decir. Tenemos un tiempo acotado. Entonces, vamos a partir por una definición.
de un modelo geometalúrgico predictivo es una herramienta de trabajo, es una herramienta de análisis cuantitativo y que intenta ser una herramienta que ayude a los ingenieros de planificación. Los ingenieros de planificación están pensando siempre en los planes de producción, ¿cierto? Están pensando en los planes anuales, quinquenales, la vida de la mina, siempre están en eso. Entonces, nosotros creemos que este modelo geometalúrgico predictivo tiene que ser una herramienta que los ayude a preparar mejores planes en el sentido de que sean planes confiables, que estén alineados con los objetivos que le definen a los planificadores, que cubra periodos de tiempo específicos, ¿cierto? Y para un complejo mina-planta específico. Esta es una herramienta que se fabrica o que se construye, que se genera a la medida. Esto es un traje a la medida. Esto no es una cosa que se arma uno y ese sirve para todas las concentradoras del país. No sirve así. Lamentablemente, todas las minas, todos los yacimientos tienen sus características particulares, todas las plantas tienen sus características particulares, por lo tanto, esto tiene que ser un traje a la medida. Entonces, ¿qué es lo que se le pide normalmente a un planificador o qué está pensando? Está pensando siempre en maximizar la utilidad del negocio, ¿cierto? Si esto lo pensamos como la diferencia entre el ingreso y el egreso, y en el egreso todos los egresos posibles, ¿cierto? Costos operacionales, financieros, todos. Nosotros nos vamos a preocupar en esta presentación, nos vamos a preocupar solamente de la parte que dice relación con el ingreso, porque en el ingreso uno lo calcula como la producción por el precio. El precio del cobre, como esta es una planta, una concentradora de cobre, no tenemos ninguna influencia. Es una cosa que viene, está fijado, el mercado fija el precio. Por lo tanto, de acá, donde le podemos hincar el diente, es el tema de la producción. La producción son las toneladas, ¿cierto?, que se procesan por la ley del mineral y por la recuperación. Ahora, uno cuando mira esto dice tonelada, ok, eso significa tratamiento, eso significa conminución. Una planta concentradora necesita conminución. Una planta concentradora por flotación necesita moler. Si uno mira cómo se comportan las curvas de tratamiento versus el P80, esta es una curva que siempre está creciendo. En la medida que yo aumento el P80, siempre está creciendo el tratamiento, hasta un punto. Ese punto está dado por alguna restricción de cualquier tipo, potencia o alguna restricción del tipo capacidad de bombeo, cualquiera. Y si miramos por otro lado, ¿qué pasa con la recuperación? Ese dibujo que está ahí es el típico dibujo que todos conocemos de los libros, en que dice que hay una zona que le llaman el plató, en que la recuperación es relativamente insensible al P80. Hacia la izquierda, hacia los ultra finos, se cae la recuperación, pero también se cae hacia el lado de los gruesos. Entonces, si uno mira esto y tuviera un KPI por tratamiento, el operador de la parte de conminución estaría siempre tratando de entregar el P80 más grande posible. Por otro lado, en el caso de la parte de flotación, si tuvieran un KPI, ellos tendrían un KPI de recuperación y querrían estar siempre con un P80 más fino para estar seguros de que están siempre obteniendo las mejores recuperaciones. Aquí estoy haciendo simplificaciones de todo, por favor. Todos entendemos que en el caso de la recuperación hay otras variables, pero esto es para poder armar un esqueleto que nos permita avanzar. Entonces, normalmente ese P80 de conminución es distinto del P80 de flotación. Entonces, ¿cómo vamos a salvar esta situación? Lo vamos a salvar a través de calcular la producción de cobre fino. Entonces, si uno calcula la recuperación, que es la multiplicación de esas tres variables que están ahí,
y construye para cada P80 un puntito, entonces uno se va a encontrar con que hay un punto en alguna parte que maximiza la producción, que no es ni el P80 de flotación, ni es tan fino como el P80 de flotación, ni tan grueso como el de conminución. Ese es el P80 que maximiza la producción. Ahora, para cada plan, uno se puede encontrar con que hay un P80 distinto. Entonces, si uno es capaz de entender y construir esta curva de producción de film, de cobre, entonces tiene avanzado un montón porque entiende qué va a pasar cuando se generen distintos planes de producción. Va a entender exactamente cómo va a ser la curva de esos planes de producción y va a entender cuáles son los P80 que entregan los mejores resultados. Entonces, lo que en esta metodología vamos a hacer es tratar de mostrar cómo se puede construir una fórmula o una ecuación que pueda predecir el tonelaje y cómo podemos construir una fórmula que pueda predecir la recuperación. La ley, obviamente, es un dato que está en el modelo de bloque, es un dato invariable, no hay mucho que podamos hacer. No sé si esto funciona con preguntas ahora o preguntas al final. Mira, Como quiera. yo creo que tiene que, dejémosla un poco al final, salvo que alguien levante la mano, lo cual yo no los veo acá, pero está Fernando Silva por ahí, me puede ayudar también. Ok. Si alguien levante la mano o hace preguntas por chat, así que Okay. las puede colocar en el chat. Okay. En todo caso, yo quería aprovechar, ya que pues, echaste una paradita, que esto que tú estás haciendo es muy, muy importante, y por eso está en la Comisión Minera, porque justamente los inversionistas necesitan saber por dónde va la micro, cuál es la calidad del yacimiento que van a comprar o que van a invertir, tanto los que venden como los que compran. Entonces, tu modelo, que obviamente los modelos son todas anticipaciones de lo que uno cree que puede pasar. Y en la medida que tiene más experiencia, los modelos son mejores. Y en la medida que hay más modelos y más veces has modelado y lo compara con los resultados, se acerca más a la realidad. Entonces, lo que tú haces es muy importante para los que pueden planificar, porque los pequeños mineros no pueden planificar. Los medianos planifican un plazo cortito, tipo 5 años a lo más, porque no les da la plata para más. Lo que son los grandes los que planifican a largo plazo. Y están los planes quinquenales, que no solamente son los mineros, sino que los chinos, por ejemplo, hacen planes quinquenales, con la diferencia que estos señores planifican en la cúspide, le dicen va a suceder tal cosa, hacen tales cosas, y cumplen. ¿Por qué cumplen? No sé, porque a lo mejor si no cumplen, sean para el otro lado, no tengo idea. Pero que los hombres cumplen. Así que por eso yo quería recalcar que esto que tú haces y en lo cual te estás dedicando, una cosa muy importante para la minería, especialmente cuando tú le sacas ciertos riesgos. O sea, la minería tiene muchos riesgos a partir del riesgo del entorno en que van a trabajar, pero también está el riesgo, digamos, del yacimiento mismo que no conoce y te lo levantas con conocimientos geológicos, que son geológicos superficiales primero, químicos, y poco a poco se van introduciendo más y más y van teniendo ya bloques muy, muy conocidos, grandotes primero, más chicos después, y los que operan ya tienen una cosa bastante acotada de lo que les va a venir. Así que yo quería resaltar esto del área que tú tienes. Así que, profesor, adelante. Okay. Si tú crees que hay algo que quieras resaltar, que de repente se te queda, lo tomas nomás y avanza. Dale. Ok, muchas gracias. Ok, me ayuda con eso porque no veo muy bien. Ok, ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Esta metodología, como decía antes,
lo primero que intenta hacer es construir estos modelos predictivos para el procesamiento y para la recuperación metalúrgica de los minerales que van a venir en el futuro y que van a ser procesados en esta instalación existente, en esta concentradora existente. Entonces, los modelos se construyen a partir de bases de datos generadas desde las simulaciones, y estas simulaciones utilizan inputs obtenidos desde muestras representativas del futuro, ¿cierto? Estos inputs son en general resultados de ensayos de laboratorio. Entonces uno tiene muestras representativas del futuro, ensayos de laboratorio que generan estos inputs sirven para las simulaciones de escalamiento, y esas simulaciones de escalamiento permiten generar una base de datos gigantesca, con la parte de conminución por un lado, y lo mismo para la parte de flotación. Entonces, estas simulaciones se realizan con los software de escalamiento adecuado, tanto para conminución como para flotación, y entonces, finalmente, cuando uno tiene estas bases de datos, logra armar los modelos basados en aquellas variables que resultan las más adecuadas para explicar el comportamiento que se quiere explicar. Entonces, para explicar el TPH, habrán ciertas variables que son las más importantes. Para explicar recuperación, habrán variables que son las más importantes. Uno las tiene todas en esta base de datos, porque al principio uno desconoce exactamente cuáles van a ser las variables que van a participar de los modelos. Y como justamente está en eso, tiene que tomar precauciones y tener todas las variables disponibles. Obviamente, si en una concentradora existen modelos de cualquier tipo, obviamente que uno tiene alguna guía que le permite analizar específicamente estas variables que se están usando en ese minuto. Entonces, ¿cuáles son los inputs de estos modelos? Hay inputs que son operacionales y que son particulares de cada operación. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, la granulometría ROM. Por ejemplo, las potencias disponibles en convención. El P80 objetivo, que lo impone el planificador. Otras cosas que pueden existir que se requieren para que el modelo funcione y que son, como digo, operacionales. ¿Y cuáles son los geometalúrgicos? Bueno, en general, en esta metodología se trata que todos los inputs geometalúrgicos estén en el modelo de bloque. Entonces, son datos que en general son estimados mediante técnicas geoestadísticas, y algunos ejemplos de estos son conocidos por todos: leyes, grada específica, el MIC, el MIH, DWI, Bond, Work Index y otras más, que son posibles de estimar por estas técnicas. Una slide más mostrando cuál es el esquema completo. Entonces, la primera parte, hay que obtener muestras representativas del futuro. ¿Cómo se obtienen estas muestras? En una primera instancia, se obtienen a través de la información del plan minero, de las unidades geológicas. Entonces, lo que se hace es cruzar la definición de las unidades geológicas con el plan minero, y se logra definir un espacio de muestreo. De ahí se pueden seleccionar las muestras. Estas muestras, como decía antes, van a ir a un laboratorio, vamos a tener pruebas de conminución, vamos a tener pruebas de concentración, después viene la parte de simulación, en estado estacionario, ¿cierto?, el escalamiento, después viene la parte de flotación, la misma historia, y finalmente con las bases de datos que se generan en estas simulaciones, se pueden construir los modelos. El modelo de tratamiento se construye a través de generar primero un modelo de consumo específico de energía, y en el caso de la recuperación, el modelo se construye a través de construir un modelo de producción del metal de interés. Finalmente, para saber que todo esto está funcionando, lo que se hace es que se validan ambos modelos con información histórica. De esa manera es posible chequear si el modelo está prediciendo bien, cuál es la desviación que tiene el modelo de la realidad,
y además determinar si el modelo está teniendo algún tipo de sesgo. Eso es lo que corresponde a una visión muy rápida, resumida, del proceso de generación de estos dos modelos. Como digo, estos dos modelos son la base de partida. De aquí se pueden generar otros modelos. No sé, podemos pensar en generar modelos el primero, de ley de concentrado, importante para las fundiciones, como mencionábamos antes. Otros modelos que hemos visto también y desarrollado, consumo de cal, porcentaje sólido en pesadores de relave, no sé, consumo de acero. Hay muchos otros que se pueden generar siguiendo esta misma metodología y que son a veces subproductos de los trabajos para generar los dos principales. Entonces, ok, supongamos que tenemos en los modelos. ¿Cómo lo va a usar el planificador? Entonces, el planificador tiene un modelo de bloque que tiene estimaciones, geoestadísticas, como dijimos antes, ¿cierto? El planificador va a escoger ciertos sectores de la mina que corresponden a ciertos bloques y esos bloques, ese grupo de bloques, va a tener ciertos inputs que van a servir para correr el modelo. Entonces, el planificador va a tomar ciertos bloques de su modelo de bloque que tienen la información necesaria para los modelos, ingresa los inputs al modelo y el modelo le devuelve como salida las toneladas procesadas, la producción de metal, o si ustedes quieren el TPH y la recuperación. Esa es la manera. Estos son modelos, son ecuaciones, son fórmulas muy simples que no tienen ningún problema en ser programadas en cualquiera de los software mineros que existen en la actualidad. Vamos a mirar un poquito más de detalle ahora el tema de las etapas. Entonces, recopilación de información. Esto lo vimos muy rápido en una slide previa. Entonces, ¿qué información en general uno busca al inicio? Bueno, hay que tener claridad de la geología en general. Hay normalmente reuniones que hay que tener con geología, con el grupo de geología. Hay que mirar el modelo geológico, no porque uno quiera auditar el modelo geológico. Normalmente los modelos geológicos están auditados por los entes correspondientes, personas competentes adecuadas, solamente para entenderlo. Hay que tener un plan minero, hay que tener un modelo bloque, obviamente hay que tener un flowchart del proceso, buscar los planos, las hojas de datos de los equipos principales, datos operacionales. Hay que tratar de entender cuáles son las restricciones físicas que tiene esta operación. Hay que también entender cuáles son las restricciones a veces comunitarias y medioambientales. A veces los problemas de producción no están por el lado de que los equipos pueden hacer algo, a veces son restricciones que están fuera de las capacidades de las plantas. Después viene la parte de selección de muestras representativas. En general se toman o se pueden tomar dos tipos. La que siempre hay que tomar es la parte de variabilidad, que son muestras más pequeñas, y también se pueden tomar compósitos que pueden usarse para distintas cosas que uno quiera verificar, o para testear, qué sé yo, nuevas fórmulas de flotación, testear otros equipos de combinación, lo que sea. Eso ya es un tema que se discute y que depende de cuáles son los planes que tiene el grupo de desarrollo de cada compañía minera. Después viene la parte de ejecución del programa de prueba. Entonces, obviamente hay que tener una caracterización base del mineral y hay que tener ensayos de combinación, concentración, que en este caso es flotación, consumos de cal, sedimentación, etc. Todos los test que se necesitan para poder entender bien qué está pasando en esta concentradora. Después viene la parte de la construcción de los simuladores, en que uno construye primero un caso base, y para eso se utiliza la información de
la planta existente, muchos datos, ojalá varios meses de operación. Una vez que tiene construido esta base, este caso base, se pueden simular distintos escenarios con la información que se obtiene desde las pruebas de laboratorio con cada una de las muestras. Es decir, voy a inventar esto, pero supongamos que tenemos 200 muestras. Entonces, uno puede realizar al menos 200 simulaciones de convolución y 200 simulaciones de flotación. Eso es el mínimo. Una vez que tiene todas estas simulaciones realizadas, y estas simulaciones generan, por supuesto, una base de datos importante, en ese caso, entonces, se puede empezar a trabajar en generar los modelos de tratamiento y recuperación, y finalmente hay que validar todo esto con datos históricos. Ese es el proceso un poco más detallado. Hablemos ahora del tema de la selección de muestras representativas. Son puras cuestiones obvias, pero que creo que es importante recalcar. Las muestras deben estar contenidas en el volumen que estamos definiendo como plan minero objetivo. Las muestras para este tipo de ensayo deberían ser muestras diamantinas, y no solo deberíamos tenerla en una base de datos, sino que tienen que existir físicamente, estar en buenas condiciones. ¿Eso qué significa? Significa que hay una primera etapa en que uno selecciona las muestras a nivel de escritorio, de gabinete, pero esto tiene que ser verificado en terreno por el grupo de geología, y cuando hablamos de que estén en buenas condiciones, nos referimos a que a veces las muestras han estado en lugares donde han sufrido las inclemencias del tiempo, o han tenido accidentes del tipo un temblor, se cayeron los racks con las muestras, se mezclaron. Ese tipo de muestras no se puede ocupar para este programa. Las muestras se pueden tomar por unidad geológica. Ahí habría que tener una definición de unidad geológica, que normalmente los geólogos las tienen. Y las muestras tienen que estar relacionadas con la masa por cada UG que va en el plan minero. Entonces, si en un plan minero, digamos, para hacerlo fácil, hay 3 unidades geológicas, y una de las unidades representa el 50%, la cantidad de muestras de esa unidad tiene que ser también el 50% de las muestras. No podemos pensar que si tengo una unidad que tiene el 50% de la masa del plan minero, vamos a tomar el 25% porque está muy complicado. No, hay que tomar la cantidad de muestra que es proporcional a la participación de cada unidad en el plan minero. La otra cosa que es importante es que las muestras deberían cubrir el rango de leyes del histograma de leyes asociado a cada unidad. Entonces, volvamos. Tenemos una unidad. Esa unidad, uno puede identificar los bloques de esa unidad en el plan minero. Esos bloques tienen distintas leyes. Esas leyes se pueden armar en un histograma. Las muestras deberían tratar de cubrir el mismo rango que el histograma del plan minero. Después, por razones de análisis estadístico, necesitamos al menos 30 muestras por cada unidad. Las muestras también tienen que representar el volumen, el espacio. Hay que evitar el clustering. Y la masa, por cada una de estas muestras de variabilidad, debe permitir la ejecución de los test del programa de pruebas definido. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de definir un programa de prueba. El programa de pruebas va a seguir el proceso que queremos modelar, y como evidentemente se sabe aproximadamente cuánto se necesita por cada test, uno puede ir sumando las masas que se requiere para todos los tests y define la cantidad de muestra que necesita por cada una
la cantidad de masa que necesita por cada una de estas muestras representativas. Esos son los mínimos criterios de selección de muestras. Entonces, si mi explicación fue un poco confusa, quizás esto pueda ayudar mejor. Hay un ejemplo de representatividad másica en que hay 3 unidades, ¿cierto? Están las proporciones en que cada una de estas unidades participa en el plan minero, y estamos pensando que se van a tomar 300 muestras. Por lo tanto, en el primer caso, para la UG1 hay que tomar 60 muestras, en el caso número 2 hay que tomar 75, y la tercera unidad, que es la que tiene la mayor proporción dentro del plan minero, es la que se lleva el premiado con 165 muestras. Respecto de seguir las leyes que están en el histograma, aquí también hay un ejemplo en que hay un histograma que está mostrando una unidad, ¿cierto? Están las leyes, están los rangos de leyes. En este caso, digamos que son 60 muestras. Si uno mira la primera barra, ¿cierto? Llega más o menos al punto 16 o 16%. Entonces, en el rango 0,3 a 0,4, yo debería tomar el 16% de 60, son 10 muestras. En el rango de 0,4 a 0,5, 20%, son 12 muestras, y así sucesivamente, no los quiero aburrir. Pero la idea es que de cada rango de leyes, uno tome una cierta cantidad de muestras. Entonces, la pregunta ahora es, ok, tengo 10 muestras que tomar en el rango 0,3, 0,4, ¿cómo las tomo? Bueno, hay que tratar de cubrir el espacio. Entonces, el ideal es que todas las muestras que se están tomando, esas 60 que aparecían ahí, ojalá estén distribuidas en todo el espacio, en todo el volumen que vamos a mostrar de una unidad en particular. Digamos que esta es la unidad 1, la que están mirando en el dibujo, y las muestras tienen que tratar de cubrir todo el espacio. Hay que evitar el clustering, como ustedes bien saben, porque cuando uno toma muestras de un solo sector, aunque tengan leyes distintas, lo que va a pasar es que le vamos a asignar a los sectores donde no hay muestras, le vamos a asignar características que probablemente no tienen. Entonces, tenemos que estar seguros de que estamos cubriendo adecuadamente el volumen. Entonces, si no existen sondajes o muestras en ese sector, habrá que pensar en realizar una campaña que permita cubrir aquellas zonas donde no tenemos la posibilidad de ir a buscar una muestra que esté en la testigoteca o qué sé yo. Pruebas de laboratorio. Entonces, como decía previamente, las pruebas de laboratorio, la idea es que vayan siguiendo el proceso. Entonces, pensemos en un ejemplo cualquiera, típico. Tenemos una planta que tiene chancado, molienda SAC, molienda de bola, flotación, espesamiento, qué sé yo. Entonces, en este caso, uno tendría que, si sigue una línea, por ejemplo, de JK Sinmet, uno tendría que hacer pruebas de SMC, VON, para la primera parte, chancado, SAC y bola. O, si va por otra línea, que es la de SGS hoy día, Crusher Index, SPI, VON. Después, en la parte de flotación, uno podría ir por prueba estándar de cinética de flotación y test de ciclo cerrado. También está la línea de SGS de nuevo, que es la línea FLEET, también podría ser. Obviamente, si queremos modelar qué pasa con el espesamiento de relave, concentrado, filtrado, concentrado, hay que hacer las pruebas correspondientes. También siempre se pide caracterizaciones en mineralogía, ¿cierto?, de minerales y relaves, para entender por qué algunas veces los resultados de flotación son tan malos. Hay que tener datos de densidad, que en general son datos que están en el modelo de bloque. Uno lo hace para confirmar. Análisis químico de otros elementos, contaminantes, por ejemplo, o elementos que pueden ser indicadores de arcilla. Eso es lo que uno, en términos muy generales, es lo que planea,
y esto va a depender obviamente de cada operación. Cada operación tiene sus dolores y hay que oír esos dolores y tratar de hacer los ensayos para poder responder las preguntas. Ok, después viene la parte, entonces, hicimos todas las pruebas. Seleccionamos la muestra, acordamos con la operación cuáles eran las pruebas que se necesitaban o cuáles son los modelos que ellos requieren, y en función de eso se hicieron las pruebas. Ahora viene la parte, ok, tenemos las pruebas, vamos a sintonizar primero la planta. Hay que sintonizar un caso base de simulación. Entonces, esto es un ejemplo en JK SimMet. Hay un circuito, ¿cierto?, que tiene todas las partes y piezas que corresponden. No quiero entrar en estos detalles, aquí sí que podríamos estar un día entero, pero lo que se hace es que se construye el circuito que se quiere modelar. JK SimMet permite hacer esto de una manera bastante amigable con el ingeniero, y se consigue información operativa de la planta en cuestión. Cuando uno tiene sintonizado esto, uno logra hacer cosas como esta. Entonces, por ejemplo, aquí se están mostrando algunos de los resultados de la simulación, en que aparece en la variable, aparece el dato del PI System, o de la información de la planta, y el dato simulado. Entonces, uno logra bastante razonablemente bien ajustar un caso base a la planta completa, no a un equipo en particular, no a una etapa en particular, a la planta completa. Entonces, cuando uno logra hacer esto, es posible entonces decir que uno tiene en su poder un caso base de simulación. Entonces, una vez que uno tiene este caso base, uno está en condiciones de empezar a simular qué pasaría con cada una de las muestras si entraran a esta planta. Como no se puede hacer eso, es más barato hacerlo a través del simulador. Entonces, tomamos la información de cada uno de estos ensayos del laboratorio sobre cada una de estas muestras representativas y podemos empezar a simular. ¿Cuáles son las entradas típicas al simulador? Conminución en este caso. Curva ROM, distintos valores de TPH. Uno va jugando con eso. Quiere saber qué va a pasar si yo aumento el TPH. Y también los parámetros de conminución, porque estamos tratando de simular conminución, necesitamos parámetros de conminución. Los que correspondan con la planta que uno quiere modelar. Los resultados de la simulación son súper detallados en general con estos software, y uno tiene todos los tonelajes instantáneos, las granulometrías a lo largo del circuito, cada flujo si uno quiere, tiene un balance de masa detallado, tiene las potencias consumidas por cada equipo, los P80 resultantes, las cargas circulantes, el equipo que actúa como cuello de botella del circuito. Vamos a ver al final algo para explicar mejor a qué nos referimos con esto. Y finalmente, uno de toda esta información puede calcular el consumo específico de energía por etapa y también el consumo específico de energía global. Esto es lo que permite hacer las simulaciones. Lo mismo, no quiero entrar en más detalles, pero lo mismo se puede hacer con la parte de flotación. Hay software adecuados para hacerlo. Ustedes pueden escoger el que estimen. Está el circuito, ¿cierto? Típico. Y la misma historia. Uno tiene un caso base cuando logra apuntarle a todas las variables que son posibles de medir en la planta y logra apuntarle relativamente bien. Uno dice, ok, tengo mi caso base de simulación. En este caso lo mismo, las entradas al simulador son las leyes de cabeza, los parámetros cinéticos que vienen de las pruebas de laboratorio. El TPH
viene, en este caso, de la simulación de conminución y es función del P80 y de la muestra. Aquí no tiene mucho sentido poner cualquier tonelaje en la simulación, porque tiene que ser un tonelaje que sea factible con la planta que uno quiere modelar. Y el P80 también tiene que ser un P80 factible con lo que puede hacer la planta de conminución. Hay una distribución granulométrica, como decía antes, viene de la parte de simulación, y hay una serie de otras variables hidrodinámicas que están asociadas a los equipos y que también están incluidas en el software. ¿Cuáles son los resultados de la simulación? Bueno, está la producción del metal de interés, en este caso, como es una planta de flotación, estamos hablando de concentrado. Hay un balance de masa detallado, están las leyes de concentrado por etapa, las recuperaciones por etapa y la recuperación global. Entonces, ok, tenemos toda esta información, la podemos organizar. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, desde las simulaciones de conminución y concentración, podemos construir estas bases de datos y las podemos transformar en una matriz de correlación. Ahora, las variables candidatas para cada caso, ¿cierto? En el caso de la conminución, va a ser obviamente los índices de conminución, las densidades, en el caso de la flotación, leyes, flujos másicos, qué sé yo. Ahora, las variables que van a servir para construir los modelos tienen que ser variables independientes y que idealmente puedan estimarse geoestadísticamente a cada bloque. Entonces, finalmente, las variables que van a participar en los modelos se van a escoger desde una matriz de correlación en función de su nivel de correlación con lo que se quiere modelar. Veamos ahora el tema de la generación de los modelos. No vamos a entrar en súper detalle porque no tenemos el tiempo, pero aquí hay ejemplos. Lo más que puedo hacer en esta presentación es mostrarle ejemplos. Entonces, hay un ejemplo donde en el lado izquierdo aparecen los resultados de las simulaciones, donde se puede ver el consumo específico de energía versus el P80. Y ahí ustedes ven cómo para cada unidad los distintos colores indican las distintas unidades. En función del P80, los consumos específicos de energía se están moviendo de esa forma que aparece ahí. El punto rojo corresponde al caso base de simulación. Entonces uno tiene esta nube de puntos que está en función del P80, y esa nube de puntos se puede transformar en lo que está a la derecha mediante un modelo que es el que aparece ahí. Entonces aparecen variables como el F80, que es el de granulometría ROM, aparece el P80, la gravedad específica, el DWI, que dice relación con la molienda SAC, y obviamente que aparece el bond, porque esta es una planta que termina moliendo para flotar. Ok, pero hasta ahí tenemos solamente consumo específico de energía. Necesitamos modelar el tratamiento horario. Para modelar el tratamiento horario usamos esta fórmula que está acá, que corresponde al el consumo específico de energía en nuestro modelo, que está en el denominador, la potencia, que en este caso corresponde a la potencia disponible o usable en la planta. Eso nos da el TPH. Entonces, lo que se hace es obtener un modelo de consumo específico de energía, y a través de ese modelo de consumo específico de energía se determina el TPH. Y como decíamos al principio, estas cosas siempre hay que validarlas, porque podría ser fantasía hasta el punto anterior. Deja de ser fantasía cuando uno lo compara con la realidad y muestra que los resultados andan cerca. En este caso, este es un ejemplo de hace un tiempo atrás, Caserones, hay una desviación que se muestra ahí del 4%, sin cero, que también es una cosa muy importante. Veamos ahora qué pasa con el modelo de recuperación. Vamos a partir por la definición de recuperación. Yo sé que los puedo aburrir con esto, pero esta es la definición de recuperación, que normalmente es lo que calcula la operación
¿cierto? Todos los meses, todos los días, no sé, como quieran. Entonces es la cantidad de metal que está en el concentrado que produjeron dividido por la alimentación a esa misma concentradora. Entonces, en la metodología que estamos presentando, esto que está acá, la recuperación se hace a través de generar un modelo de producción de metal en concentrado, porque la alimentación es un dato, ¿cierto? La alimentación es conocida. Se sabe lo que se está alimentando la planta, lo que no se sabe es cuánto vamos a producir. Para eso se genera un modelo y al tener ese modelo se puede calcular recuperación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, antes hablábamos de la matriz de correlación. Aquí hay una matriz para este ejemplo. Ahí están todas las variables que están disponibles para armar el modelo de producción de cobre. Y en amarillo están las que podrían ser candidatas. Entonces, de nuevo, igual que en el caso anterior, se tienen muchos resultados, muchos puntos de producción que se pueden alinear, en un modelo, tal como aparece ahí. Y de nuevo, lo más importante es terminar con una conciliación o validación en que tenemos de nuevo un modelo que está con una desviación del 4% sin sesgo. Estos son muchas semanas de validación. Para el caso de la ley de concentrado, también usamos la definición. No quiero enredarlos ni aburrirlos, pero en este caso lo que se busca es construir un modelo de razón de concentración, que corresponde a eso que ustedes ven en un círculo o en un ovoide de color rojo, que es cuántas toneladas de alimentación necesito para producir una tonelada de concentrado. Si encuentro ese modelo, puedo obtener la ley de concentrado porque tengo la recuperación del modelo anterior. No hay problema. ¿Qué cosas interesantes también se pueden obtener cuando uno está en el proceso de construir estos modelos? Por ejemplo, podemos observar con mayor o menor detalle análisis de cuello de botella. En este caso estamos hablando de conminución. Y aquí se hizo un ordenamiento para ver los principales. Y se muestra, por ejemplo, que hay dos líneas que están operando de forma simultánea y se muestra que en ningún caso, de ninguna de las simulaciones, hubo problemas con el chancado primario. Sin embargo, en el chancado de Pebbles empiezan a aparecer problemas como cuello de botella para una de las líneas mucho más que la otra. En el caso de la potencia del SAC, nunca se presentaron problemas de potencia. Los problemas están más bien por el nivel de llenado de los molinos SAC. En el caso de este ejemplo, la línea 2 presentó mayor número de veces problemas con llenado que la línea 1. En el caso de la correa de Pebbles, por ejemplo, hay muy pocas veces que se mostraron problemas o cuellos de botella en la línea 2, en la línea 1, 7% del tiempo. Y finalmente, en la parte de molienda fina, la capacidad de bombeo fue un problema en la línea 1, mucho más que en la línea 2. Ese tipo de cosas son las que uno puede obtener mientras está construyendo este tipo de modelo. Obviamente esto es un súper resumen, no hay mucho más que se puede hacer, digamos. Se puede obtener, por ejemplo, ¿y qué pasaría si yo empiezo a eliminar tal y cual cuello de botella? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, todo eso se puede hacer, pero solamente quería mostrar cuáles son aquellas cosas que uno puede pensar que son un subproducto de hacer esto, digamos. Y volviendo al inicio, al tema de tratar de encontrar el mejor plan,
queríamos volver, para terminar, con esto era lo que partimos diciendo. Hay una curva de producción que tiene un máximo en alguna parte. Entonces, quisimos partir ahora llevándolo a la práctica. Lo que se muestra abajo corresponde a un perfil, un corte, de un rajo, donde obviamente estamos hablando de leyes en este caso, y los colores, como todos saben, lo más caliente son las leyes más altas, ¿cierto? Los colores rojos son las leyes más altas, hasta el azul que son las leyes más bajas. Entonces, así se ven los bloques con sus leyes. Ahora, ya supongamos que ya armamos los números. Ok. ¿Cómo se ve el modelo de pH? Entonces, si uno muele a 250 micrones, el modelo de TPH se ve como está ahí. No hay prácticamente zonas calientes. Está todo con bajos valores de TPH. En cambio, si vamos a 300 micrones, empiezan a aparecer, se cambian los colores de amarillo a naranja, ¿cierto? Los que están, no sé, en celeste, yo lo veo celeste, pasa a un amarillo suave y empiezan a aparecer los colores rojos que indican mayores TPH. Por otro lado, si vamos a mirar la recuperación, a 250 micrones se ven muchas más zonas rojas que a 300 micrones. Entonces, de nuevo, lo que importa aquí no es ni el TPH, ni la recuperación por sí sola. Lo que importa es la combinación de las dos. Y en este caso, lo que uno puede ver es que a 250 micrones, la cantidad de cobre producida por hora es mayor a 300 micrones que a 250 micrones. Es decir, el tonelaje se lleva a la caída de recuperación, ¿cierto? En este caso, 250 micrones tenían mejores recuperaciones, pero en el caso de 300 micrones, a pesar de que las recuperaciones son más bajas, el TPH impacta de otra manera y la mayor cantidad de cobre por unidad de tiempo está a 300 micrones. De esta forma, el planificador puede ir testeando dónde está su punto óptimo de producción. Entonces, aquí lo estamos haciendo para 250 y 300, pero el planificador puede jugar con esto en el rango que él estime conveniente, ¿cierto? Puede subir de 300 micrones, puede bajar de 200, puede construir una curva mucho más detallada. Solamente quisimos dar un ejemplo, que es un ejemplo real, que lo obtuve de un planificador de verdad. Entonces, ahí termina. Quisimos dejar en esta presentación alguna bibliografía para que ustedes puedan ver, entretenerse si es que tienen mayor interés. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, colegas. Si hay alguna consulta, por favor, levanten la mano, díganlo por otro lado. Ahí se ve. Yo trato de ver mi computadora acá, chico, que no se ve mucho. Este tipo de modelo, Oscar, hubo un tiempo en que las concentradoras trataron de ir a maximizar la operación diaria a función de los precios y cosas por el estilo. ¿Esa línea ya se terminó o siguen profundizándose? No lo sé, pues te pregunto. A ver, nosotros hemos visto, sí, intenta hacer eso todavía. Yo no sé hasta qué punto es exitosa esa pero sí operaciones que todavía seguir esa. No sé cuál es el nivel de cura que tienen para poder hacer cambios tan rápido. Hay un país donde la actividad es un tema Ya, gracias. Don Fernando Silva, usted que es del área, que yo vengo un poco de
de generalista mirar las cosas, porque no soy minero, no planificador, pero sí los he visto. Don Fernando, está muteado, doctor. Ahí sí. Ahí mejor Patricio hablar. Ahí sí. Bueno, Oscar, bueno, Hola. gracias por estar acá con nosotros. A mí me pareció excelente tu presentación, porque este es el gran tema siempre, pues, las plantas. El gran tema, como tú lo dijiste, recupero, aprieto con el P80, maximizo el valor económico, y como tú dijiste, la recuperación parece que es menos fuerte que el tonelaje, ¿no es cierto? Muy sensible. Pero en el fondo lo que yo justamente te quería decir, que te felicito, creo que has hecho un trabajo excelente. Además, parece que es efectivamente un ensayo real, y estos son los grandes temas que tienen los grandes, los medianos y los chicos. Así que más que nada, como te digo, felicitarte y, y prepararte para la convención, para que empiece a preparar ya un tema relacionado al mismo, ampliado, porque a mí me pareció súper interesante. Muchas gracias. Perdón, Patricia, hay otro que tenía la mano levantada que no los veo. Ahí está. Don Rodrigo Riquelme. Buenas tardes, muchas gracias. Oscar, excelente presentación. Hay estudios, me ha tocado participar en un par de estudios parecidos al que he hecho, y por ejemplo Anglo American tienen como un estándar a partir como del 2014, a partir de planificar con esto y diseñar fase incluso con esto, y al final lo que se maximiza es como el ingreso por hora al final del día. Que incorpora todos los temas de tratamiento, recuperación y todo. Y en Coyahuasi también se está haciendo. Es como una práctica que surgió como en el 2014 en adelante, y casi todo Anglo lo está haciendo de esta forma. Era eso más comentar al respecto. Hay un par de publicaciones al respecto también. Dejamos algunas en la bibliografía, las pueden chequear después. ¿Alguien más? Parece que... Don Luis. Luis Roberto. Hola, mucho gusto, Oscar. Sí, mucho gusto. Bueno, parece que soy el único geólogo aquí, pero tengo alma de ingeniero civil de minas, así que no soy bueno. Ahora, sí, yo lo último tengo como 40 años de experiencia, y soy también de la Casa Azul, así que soy chef, así que tenemos mucho en común. Y en los últimos 8 años he sido profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Paraíso para ingeniero civil de mina y metalurgista, ¿ya? Y entre los cursos que hago está geometalurgia, ¿ya? Donde obviamente me dedico justamente a la unidad geológica y la paragénesis mineral, y ahí jugaba un poquito con esto. Me pareció muy interesante tu charla, especialmente cuando hablaste que partía todo esto con la unidad geológica. Ahora, este modelo que tú propones, que está aplicado prácticamente, entiendo que está aplicado para el cobre, ¿no? Sí, es el ejemplo que quisimos dar hoy día. Sí, pero por eso te quería preguntar un poco, cuando tú le agregas las especies de cobre, oro, plata, por ejemplo, ¿cómo se va comportando este modelo realmente? Como decía al principio, uno tiene que partir siempre por, no sé si este lenguaje que voy a usar es conocido por todos, pero yo también soy viejo ya. Entonces, uno tiene que partir por la pasta principal. En este caso, evidentemente que los yacimientos de cobre van a tener asociado molibdeno, ¿cierto? Van a tener asociado oro en algunos casos. Pero la pasta principal, lo que para el negocio, es el cobre. Por lo tanto, uno tiene que partir por el tema del cobre, y las pruebas todas tienen que dar
como primer objetivo tienen que estar enfocadas al cobre. Ahora, en el análisis, por ejemplo, tenemos que hablar, para tu pregunta, tenemos que hablar específicamente de la parte de concentración, porque la molienda le da lo mismo si hay 100 o 200 partes por millón de molibdeno. No, de hecho, no le da tampoco nada si hay 1 o 2% de cobre. No, tampoco le importa a la molienda. La molienda no ve eso. En la parte de concentración, sí. Entonces... Ahora, Oscar, perdona Sí. que te interrumpa, antes que la verdad que no somos viejos, somos antiguos. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es justamente, claro, en la molienda. En la molienda, si tú tienes, por ejemplo, algunos porfios cupríferos como andacollo, tiene oro. Sí, claro. Entonces tiene una fuerte incidencia el tipo molienda, las mallas Sí. que va a usar, la Por supuesto. micrométrica. No, por Entonces, supuesto, pero yo me refería a que la cantidad de molibdeno o la cantidad de oro, que están las dos en partes por millón, no va a tener influencia en el resultado del valor de la dureza. A eso me refería. En cambio, en la concentración, sí tiene importancia si estamos flotando como subproducto molibdeno que tiene 100 partes por millón o si tiene 200 o 300 partes por millón. Sí importa. Pero volviendo a la pregunta, uno construye el primer modelo que es de recuperación, pero en esa prueba de flotación, uno no solamente analiza qué pasó con el cobre, uno analiza qué pasó con todos los elementos que pueden ser económicos, con todos, y con los que son contaminantes también. Entonces, uno tiene toda la información respecto de aquellos elementos que tienen valor económico y los que disminuyen el valor económico del concentrado que va a producir. Entonces, uno, una vez que construye el primer modelo de flotación, que es para el cobre, uno puede construir muy rápidamente el resto de los modelos, porque todos flotan igual, todos están flotando al mismo tiempo. No es que vamos a flotar primero cobre y después del relave de cobre. No funciona así. En general... Sí, eso lo entiendo Claro. lo entiendo perfectamente, pero resulta ser que a veces las variables de valores de oro en algún tipo de yacimiento asociado, o del cobre asociación con oro, resulta ser determinante en la factibilidad, o sea, realmente en los beneficios. O sea, el puro oro de repente a veces aunque tenga una baja concentración por la cantidad de tonelajes que se está extrayendo, es bastante beneficioso, ¿no es cierto? Sí, y se mide en las pruebas. Y si se acuerda con el grupo de planificación o de geología o quien sea que es el dueño del modelo, se acuerda construir los modelos adecuados. Entonces, quiero volver atrás. Las pruebas tienen que hacerse para construir todos los modelos que se quieren construir. Entonces, si el acuerdo es, vamos a construir modelos de recuperación de cobre, de recuperación de mole, de recuperación de oro, plata y lo que sea, las pruebas tienen que estar diseñadas para ser capaces de entregar la información necesaria para construir todos los modelos. No hay ningún problema. Perfecto, gracias. Oye, mira, perdona que, no perdona, pero hay una cosa también, en los últimos años me ha apasionado mucho el tema y me he capacitado mucho en los temas de gestión ambiental, en la minería. ¿Ya? Y es determinante, por ejemplo, en la paragénesis mineral, determinar algunos elementos que son tremendamente contaminantes. Entonces, donde que la geometalurgia ocupa un valor es tremendo, porque la sola presencia de pirita, que todos sabemos que es lisival, produce ácido sulfúrico, y si hay agua, queda un gran componente donde hoy día la gestión ambiental está tomando fuerza porque han sido muchos proyectos parados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, y que tiene que ver con las contaminaciones de las aguas. Entonces, en este modelo, ¿tú piensas que hay que hacer un modelo inclusivo para ver la parte ambiental, o forma parte de todo el modelaje, por ejemplo, que tú haces para el cobre, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que en el caso específico que están mencionando, la pirita
corresponde al rechazo de la flotación, ¿cierto? Y por eso aparecen los relaves. Entonces, evidentemente hay que, si uno tiene ese problema, si tiene una gran cantidad de pirita que sabe que va a llegar al depósito de relaves y que sabe que la autoridad le va a imponer restricciones, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacer el ejercicio de tomar esos relaves, caracterizarlos adecuadamente y hacer todos los test que corresponda hacer para generar un modelo que permita enfrentar los requerimientos de la autoridad. Pero esto lo hace una vez que terminas la parte que es de concentración, porque los relaves es lo que no queremos, es lo que no queremos que se forme parte de la venta del producto. Por lo tanto, se puede y se hace al final de la prueba de flotación y uno puede caracterizar para todas las muestras que tomó, puede hacer este tipo de caracterización y puede construir un modelo que permita estimar cuál sería el impacto de la pirita, que es el caso que tú estás mencionando específicamente. Pero yo Sí. creo que el tema de la geometalurgia depende del objetivo que tú persigas con el modelo, porque es lo normal eso. De repente, obviamente, uno está acostumbrado a buscar el valor económico y en los ABC, el que tiene el factor principal, es el que te va a dar más la plata, entonces te tratas de enfocar en él. Pero no obstante esto, puede eventualmente, con todas las restricciones ambientales que hay, ser necesario adecuar el modelo para otras cosas específicas, a lo mejor hacer el modelo para arsénico, por decirte algo. Y no le queda otra que hacerle, a lo mejor será paralelo y van a tener que tratar de conversar para entregar algún antecedente razonable. Pero bueno, yo entiendo, como esto es moderación, esto es la combinación, digamos, educada de lo que cree uno que va a pasar a futuro en base a los análisis que ha hecho antes, porque de repente dice, oye, hay que tener bien las muestreos y cosas así, y uno sabe que los modelos van a ser mejor o peor función de cómo combina todas las variables. Y hay Tenemos variables, otra es una consulta. cosa conocida, ahí está Marco Antonio, irá a contar, digamos, que los muestreos son los que tienen la peor performance, digamos, de certeza y confiabilidad. Entonces eso al final son los que de alguna manera ponen todo para adelante. Ya Juan Carlos Sáez, por favor, desde La Serena, cuéntenos. Yo, ¿Cómo está el clima por allá? Que aquí está lloviendo. aquí nada, oye, no cae ni una gotita, una lata. ¿Cómo está, don Oscar? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Tanto tiempo. Tiempo enorme, así que primero que nada un abrazo a la distancia, gusto de verte nuevamente Muchas gracias. y gracias por la presentación porque estuvo súper entretenida. Creo que la posibilidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nosotros los mineros, de repensar la forma de modelar las operaciones desde la geometalurgia es cada vez una necesidad más imperiosa, así que súper bueno. Ahora me respondiste a las preguntas que tenía para atrás, porque yo me quedé en tener modelos que sean integrales, porque más o menos lo que decía Sergio, ¿no es cierto? Yo no saco nada con obtener el máximo TPH, por ejemplo, para recuperación de cobre, si tengo de atrás un problema con las aguas ácidas que me produce la pirita en el tanque relave, porque el impacto económico que tengo al final en la operación es demasiado grande. Hoy día si uno se arriesga a una multa medioambiental, ¿no es cierto?, por algo que no estaba dentro de tu estudio de impacto ambiental, son cientos de millones de dólares o no sé, cifras impensables, ¿no es cierto? Las penas del infierno. Las penas del infierno, y en realidad yo he visto compañías chicas y medianas, ¿no es cierto?, que han quebrado, y hoy día definitivamente la integración de todos los que aportan y todos los que quitan es una necesidad imperiosa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la modelación. Yo no creo que podamos seguir modelando solo por cobre. Eso es lo que te trato de decir. Yo estoy de acuerdo muy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos Sáez. Mucho gusto, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Luis? Muy de acuerdo, porque no puedo esperar que la pirita llegue como desecho al relave. Yo tengo que anticiparme mucho antes. De hecho, en la unidad geológica, en la descripción de la unidad geológica, tengo que advertir esa situación. O sea,
y prepararme. O sea, en el relave está bien, está el residuo, pero resulta que hay un proceso largo hoy día las grandes restricciones para las compañías, como ahí decía Juan Carlos, son las restricciones del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, es fatal. O sea, tú no puedes echar a andar un proyecto más rentable que sea si tienes problemas con el servicio. O sea, el servicio te lo va a rechazar de una. Basta, yo he visto el caso, por ejemplo, de Buyayi, que basta, que es de oro en realidad, pero disculpa que te lo diga, basta que una persona, una comunidad pequeña se obtenga para que pare todo el proyecto, más Así allá es. de todos los beneficios, las buenas recuperaciones, las rentabilidades, la prefactibilidad perfecta, maravillosa, el plan minero perfecto, y hay 3 comunidades, una comunidad que se te para ahí en el medio y sonaste. Incluso la gente aquí, el soldado, lo tiene clarito, que se le han tomado los pozos, por ejemplo. Entonces, no se puede esperar a que llegue al relave, hay que Así hacerlo es. antes. Ahora, el problema es que uno se escapa de la geometalurgia, Luis. Ese es el asunto, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que quiero plantear, igual que tú, ¿me entendiste? Con mucha fuerza. O sea, el destino de nosotros los mineros es proyectar más allá del recurso minero, porque si estamos proyectando solo en base al recurso, no estamos viendo el negocio. El negocio hoy Exacto. día tiene que ir hasta la remediación, cosa que se hace en otros países, pero nosotros aquí no estamos acostumbrados, esa es la verdad. Entonces, cuando los dueños de mi proyecto, a los nietos de los dueños de mi proyecto, ¿no es cierto?, les vayan y les corten la cabeza porque le digan, bueno, usted Gracias. está echando hace 5 años, ¿no es cierto?, en la napa de tal sector. Entonces, ahí se va a cortar. Ahora, lo que trato de decir es que eso se puede anticipar. Hoy día no hay, es más caro, totalmente de acuerdo. Pero hoy día no tenemos restricciones desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, como para poder decirte, Oscar, ¿sabes qué más? Por favor, intégrame en la modelación, ¿me entendiste? Lo que va a pasar con la pirita o qué posibilidades, ¿no es cierto?, ya meter de frentón el poder recuperar, por ejemplo, pirita y poder tratar de sacar el cobalto, que sea cualquier cosa por el estilo. Pero no veo el cómo seguir manteniendo, ¿no es cierto?, un sistema de modelación que esté solamente dedicado a ver qué pasa con el cobre. Ya, colega, don Marco Antonio Alfaro, cuéntenos usted cómo usted aporta con esta tremenda tarea que se da, Oscar, y cómo sus muestreos, que usted escapa en esa parte de muestrear y buscar qué es lo que hay abajo tierra y adivinar un poco. Cuéntenos. No, solamente yo quiero felicitar a Oscar, fue una excelente exposición, sobre todo que lo que más me ha gustado es que hemos hablado de unidades geológicas, de geología, de metalurgia, de geoestadística, de explotación minera, de planificación minera, o sea, una exposición bastante completa. Yo solo quería hacer un comentario, más bien una pregunta. Yo creo que él ha dado en el clavo porque ahora eh, estudiar estas variables resulta más económico porque no hay que hacer tanto sondaje debido a las mismas características geológicas que tienen estas variables, por ejemplo, el índice de Bond, etcétera, ¿ya? Y no sé cuál es tu opinión respecto de los costos. Están bajando, ¿cierto? Sí. Crucemos los dedos. Sí, en general, sí, en general lo que nosotros vemos con los distintos laboratorios es que primero hay competencia y los laboratorios efectivamente están bajando sus costos. Pero habiendo dicho eso, la otra cosa importante es que, cosa que hemos visto, me ha tocado el honor y la oportunidad de trabajar con el doctor Alfaro, y hemos visto, por ejemplo, cosas interesantes, que es que estas variables geometalúrgicas de conminución, que son importantes, tienen alcances que son mucho mayores que los alcances que uno espera cuando está hablando de leyes. Entonces, cuando uno tiene mayores alcances, tiene la posibilidad de planear mejor su sondaje metalúrgico, porque a mayor alcance, menos muestras voy a necesitar, porque los alcances me permiten hacer buenas estimaciones geoestadísticas. Entonces, se dan dos cosas. Se da que los ensayos en general están siendo más baratos, y se da que por efectos de
las variables que se quieren medir, resulta que no necesitamos tener la misma densidad de sondaje para ensayos del tipo convolución que cuando hablamos de sondajes para estimar leyes de los yacimientos. Así que sí, efectivamente las cosas se están abaratando, se entiende mejor lo que hay que hacer, y cuando uno entiende mejor, logra sacarle más provecho a la información también que tiene disponible. No sé si eso responde la pregunta. Gracias. Gracias. Marco Antonio. Muchas gracias. Bueno, ahora nuestro colega decano en estas cosas, don Fernando Pino, ¿Aló? con tantos años en la minería que Yo ha quería, visto de todo, desde la exploración al dedo, sacando digamos, la perdóname, exploración completa. no me hagas más broma. Oye, yo tengo la visión de la otra punta. En realidad yo soy ingeniero civil de minas, convención en geología, pero he trabajado casi toda mi vida en preparación mecánica y metalurgia, y sobre todo en proyectos. Ahora, en los últimos proyectos no se puede hacer que son macroproyectos de muy baja ley. Es imposible hacer el proyecto sin tener una buena geominero-metalurgia. Ese es un punto. Segundo, ahora los profesionales son demasiado especializados y eso es bueno, pero perdieron la visión de conjunto. Al perder la visión de conjunto, la geominero-metalurgia ha reemplazado lo que sabíamos antes, los mineros que sabíamos de todo. El otro punto es los criterios de diseño. Nosotros hace unos 10, 12 años atrás hacíamos los criterios de diseño basados en otros proyectos parecidos. Ahora es imposible. Para hacer el criterio de diseño es definitivamente necesario tener datos específicos de cada unidad geominero-metalurgia. El otro problema que quiero mencionar, antes hacíamos pruebas de planta piloto. Las plantas piloto ahora casi no sirven para nada, porque la planta piloto representa solamente al sector del yacimiento en donde se tomó la muestra. Ahora uno necesita conocer todo el yacimiento y eso es un cambio fundamental. El otro punto, una aplicación que nos tocó en un proyecto en que el proyecto, la ley de cabeza es 0,2% cobre y se justificó nada más que por su contenido en molibdeno. Por lo tanto, necesitábamos sacarle la máxima capacidad al proyecto, y ahí nos juntamos con SGS, que nos había hecho las pruebas, y empezamos a jugar con los datos y logramos conseguir un 15% más de capacidad buscando las mejores soluciones pues, moviendo ¿cómo se llama? Trabajando con los molinos de bola y los molinos SAC, de tal manera que dependiendo de cómo estaba la situación, mover los pebles para un lado o para otro. Y el último punto es respecto a los relaves. En el último tiempo he estado trabajando con el Instituto de Ingenieros de Minas en la comisión de relaves, y ahí es fundamental. De hecho, hemos estado conversando con las personas del grupo y buscando un geominero metalúrgico que haga una charla, porque antes uno hacía una cosa muy gruesa en los relaves. Ahora necesita una información muy detallada. Antes veíamos los aspectos físicos de los relaves, o sea, la resistencia, la geomecánica, pero actualmente la moda que está empezando es la geoquímica. Y para saber la geoquímica uno tiene que entender el yacimiento, porque la geoquímica, el yacimiento del mineral está en el yacimiento. Hay dos aspectos fundamentales. Uno son las arcillas, los filosilicatos, ¿no es cierto?, que son muy importantes en el diseño de los tranqueros relaves. Y el segundo, las piritas que mencionó aquí el colega geólogo. Yo le digo colega porque también soy geólogo, pero minero. Bueno, el hecho es que el asunto de las piritas es fundamental, porque es la que genera las soluciones ácidas en el futuro, y uno tiene que conocerlas muy bien. De hecho, inclusive una de las ideas que yo le he propuesto a mis colegas es que
las piritas hay que depositarlas en un depósito separado, porque yo hice un error muy grande. Yo trabajaba en el Indio, y en el Indio teníamos piritas que tenían hasta 4 gramos de oro por tonelada. Buscamos cómo procesar las piritas, pero el dueño no tuvo interés en la idea. Bueno, nosotros tirábamos estas piritas al relave, pero ahora con 1 gramo por tonelada uno tiene un yacimiento. O sea, jamás debíamos tirado las piritas al tranque relave, y las piritas muchas veces tienen otros valores que la gente no se da cuenta. Un poco algo de mi experiencia quería transmitir. Gracias. Perdón, le interrumpa, don Fernando, estoy muy de acuerdo con usted, muy de acuerdo, sobre las piritas, bueno, ya lo dije ya, y hay una pirita que se llama danaíta. La danaíta tiene inclusiones de oro, y hay un proyecto aquí en el Cajón del Maipo, muy antiguo, que yo lo evalué hace muchos años atrás, que tiene danaíta, pero nunca la pudieron explotar porque generan drenaje medio ácido y las comunidades se opusieron. Y tenían más de 5 gramos por tonelada. Me alegro mucho escucharlo. Correcto. Uno de los colegas del grupo, de la comisión, es un ingeniero mecánico que tiene mucha experiencia en relave, y le tocó un proyecto en la zona de las piritas de España. Y ahí han trabajado mucho ese tema de las piritas, y yo creo que es algo que hay que mirarlo con atención, pero por sobre todo a mí no me preocupa, me apasiona el tema de las arcillas. Aquí en ME, que le llamamos, hicieron una charla sobre la nanotecnología, ¿no es cierto? El nanotamaño. Bueno, yo me di cuenta inmediatamente que las arcillas son nanopartículas, y las nanopartículas cambian absolutamente el comportamiento de los materiales. Y eso lo estaba conversando un poco con la colega Cecilia, que es la que dirige el grupo, porque es algo que hay que empezar a mirarlo con atención y ya meterle un poco más de ciencia. La ciencia de los materiales en estos momentos es lo máximo que hay en el mercado. Ok, listo, pero gracias por tu charla. Muchas gracias. Colegas. Oscar, a mí darle las gracias a Oscar porque me gusta mucho lo que escuché, aprendí bastante, valoro mucho cuando aprendo algo, y te quiero agradecer tu charla porque me ha clarificado bastantes puntos que yo daba por hecho, pero escuchándotelo a ti ya me confirmo, ¿ya? Así que agradecido por tu charla y felicitaciones, ¿vale? Muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Es un agrado ver a muchos colegas acá que están volviendo desde Tombuctú. Don Carlos Orlandi, después de varios años fuera de las pistas, vuelve a nuestro Chile. ¿Cómo está don Carlos Orlandi? Está muteado. Muy bien, el Tombuctú para mí fue la India, un par de años, algo más de un par de años por allá. Un futuro minero impresionante y en gran mercado para Chile en todo orden de cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. También veo a otros que se están recuperando de algunas enfermedades, están reviviendo, está bien eso. Así que unos se recuperan, otros aparecen, pero es bueno de repente tener, ojalá, gente más joven que nos cuesta. Colegas, los días jueves estamos tratando de tener un jueves que volvamos de alguna manera a olernos, a tocarnos, a sentirnos unos al lado de otros. Es cierto que el tema del Zoom, el Internet, es súper cómodo porque uno, oye, se olvidó y va una carrerita y llegó al tiro. En cambio, estar viniendo para acá se demora media hora, 20 minutos, de pura avenida y después regreso, pero piensen de que de vez en cuando vale la pena venir a echar una vuelta al instituto. Y tenemos esta sala que nos ayuda bastante, así que los invito a que cuando vengan los jueves alguna vez,
piensen, este próximo jueves ir a una vuelta. Ya, En primavera. muchas gracias. Muchas gracias. Don Fernando Silva, que le vaya bien en su viaje familiar a Estados Suerte, Unidos. Fernando. Hola. Suerte. Don Pancho Galazos, qué bueno que de verlo Oye, de regreso a nuestro instituto, tanto tiempo director y ahora se desapareció este. No, sí, ahí está. Oye, y antes que nos despidamos, también decirle a Luis, al geólogo de la escuela, que en realidad Oscar se ve muy joven, pero solamente tú tienes 5 años más que él nomás por lo que he estudiado, así que estamos todos lo mismo. Es harto viejo, estamos todos la misma. No, si no digamos que somos harto viejos, digamos que somos antiguos, no. Chao. Ya, colegas, Muchas muchas gracias gracias. por venir. Chao, Oscar, chao, chao. ¿alguna cosa Chao, que decir saludos. para No, cerrar? no, Suficiente. muchas gracias. Lo único que puedo decir es muchas gracias. Gracias por la atención, el tiempo. Y ojalá que puedan revisar después la presentación con más calma. Como decía, hay una bibliografía al final para que puedan leer más cosas si es que les interesa el tema. Muchas gracias. Ok, pues. Cuídense. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, chao a Muy bien. todos. Chao, chao. Chao a Sergio. todos.